Sismos, terremotos, huracanes, catástrofes. Todos estos adjetivos parecen ser sinónimos de la palabra Apocalipsis. Pero ¿sería ese realmente el propósito de Juan cuando escribió sus revelaciones? ¿Estaba él simplemente hablando de eventos catastróficos en el futuro? Si quieres estudiar profundamente el libro de Apocalipsis, tienes que continuar con nosotros en esta serie de profecías. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el primer programa de Apocalipsis en nuestra serie de profecías. Bienvenidos a otro programa de Evidencias. Hemos estado en esta temporada investigando las profecías bíblicas. Ya hemos estado analizando el libro de Daniel y lo hemos estudiado de manera exhaustiva. Ahora estamos comenzando a estudiar el libro de Apocalipsis, un libro escrito por el apóstol Juan. ¿Cuáles eran las circunstancias en las cuales se encontraba Juan? ¿Cuáles eran las circunstancias que se encontraba la iglesia primitiva? La existencia misma de ambos se encontraba en peligro. ¿Cuál era la situación de Juan y la iglesia? Pues el libro de Apocalipsis, que viene de la palabra griega Apocalipsis, que significa revelar o descorrer el velo, la mayoría de las personas pues lo ubican cerca de la última década del primer siglo de la era cristiana. Y algunos lo ubican principalmente dentro del último tiempo del reinado del emperador romano Domiciano. Y las personas pues por lo menos han discutido bastante quién fue el que escribió este libro, y hay por lo menos 3 candidatos posibles para quién fue el responsable de escribir la revelación de Juan. Pues primeramente tenemos al Juan el apóstol, uno que escribió el cuarto evangelio. Tenemos a un Juan, que posiblemente algunos le llaman Juan el anciano, que también se lo menciona en alguna fuente de los padres de la iglesia. Y tenemos a otra persona anónima que utilizó el nombre de Juan como un seudónimo. Y esta autoría del libro de Apocalipsis se ha discutido por muchos siglos. Y cada cual pues tiene diferentes opiniones, aunque posiblemente el libro fue escrito por Juan el apóstol. Y tenemos aquí este contexto y este libro muy interesante que muestra la condición de la iglesia, si es que es ubicado al final de la última década del siglo I. Es un tiempo muy drástico, un tiempo muy difícil para la iglesia, debido a que hay evidencia histórica de que en este periodo hubo persecución de los cristianos. Ahora, los cristianos de esa época estaban pasando por la siguiente situación. Ok, esta fue la vida de Jesús, pero todos los que conocían a Jesús ya murieron, solo sobró Juan, y Juan está en exilio, en una cárcel, podríamos decir así. ¿Será que nuestra fe es verdadera? ¿Dónde está Jesús? Él dijo que volvería, pero todavía no ha regresado. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Si Él está en el cielo, ¿qué es lo que está haciendo allí? Entonces, para atender a estas necesidades de la iglesia, después de la muerte de los testigos oculares, Jesús se encuentra nuevamente con su pueblo para revelarles lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Qué es lo que los cristianos pueden esperar de los próximos eventos de la historia? Y fortalecer en ellos la promesa de que Él volverá en el momento cierto. Entonces el libro de Apocalipsis sería un evangelio posterior, explicando lo que Jesús está haciendo hoy. Por eso es extremadamente importante para nosotros hoy que podamos entender este libro, ya que los cristianos se preguntan, ¿dónde está Jesús hoy? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué todavía no volvió? El Apocalipsis responde a estas preguntas. Juan mismo define el propósito de su libro. En el capítulo 1, el versículo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. ¿Qué es entonces el Apocalipsis? El libro de Apocalipsis fue escrito de manera simbólica.
El primer versículo del libro dice que Dios notificó a su siervo Juan. Esta palabra notificó en el griego original significa simbolizó. Entonces el libro es simbólico, fue escrito usando símbolos. Símbolos que representan una realidad. Entonces, aparentemente, cuando las personas leen el libro de Apocalipsis, notan que este libro fue escrito con una técnica diferente. Incluso muchas personas se desaniman por no entender el significado de estos símbolos. Creen que es imposible entender el libro de Apocalipsis. Pero tenemos que recordar que si el libro es una revelación, es porque Jesucristo quiere darse a revelar a través de este libro. Entonces debemos buscar conocer el significado de estos símbolos. Y lo que es interesante en estudiar el libro de Apocalipsis es que estos símbolos son explicados en otras partes de la Biblia. A medida que vamos estudiando otros libros de la Biblia, conseguimos comprender el mensaje de Apocalipsis. Debemos regresar a otras porciones de la Biblia para poder entender Apocalipsis. Ahora, este libro fue escrito sobre un punto central. La expectativa central del libro es la siguiente. Al comienzo de Apocalipsis, en el versículo 6 y el versículo 7 nos dice: miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos. Entonces el libro indica lo siguiente: miren, Jesús volverá. Porque ese era el problema en la época. Ya estamos al final del primer siglo. Ya se habían pasado casi 2 generaciones. Los testigos oculares habían recibido la promesa de que Jesús volvería, pero ahora se preguntan, ¿por qué Jesús no volvió? Y desde el comienzo del libro Jesús afirma: yo volveré. Y el libro va presentando este tema con el transcurrir de los capítulos. Y al final, en el último capítulo, Jesús reafirma esta promesa. Miren que vengo pronto, Apocalipsis 22:7. Miren que vengo pronto, Apocalipsis 22:12. Sí, vengo pronto, Apocalipsis 22:20. Entonces Jesús refuerza que Él realmente volverá. Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, nos dice lo siguiente: yo les voy a explicar lo que estoy haciendo y que pronto volveré. Otro punto interesante del libro de Apocalipsis es que el libro se puede dividir básicamente en 2 partes. La primera parte es una parte histórica, donde se presentan los acontecimientos que ocurrieron desde la época de los apóstoles hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, esta narrativa histórica, que se presenta por medio de símbolos, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahora, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, que es la segunda parte del libro, se presentan los eventos que están relacionados con el tiempo del fin. Podemos concluir que la primera parte es un panorama general de la historia, desde la época de Cristo y los apóstoles hasta la segunda venida de Jesucristo. Ahora, en la segunda parte del libro, nos enfocamos apenas en una parte, como si nos detuviéramos para analizar solo el tiempo del fin. Esta es la estructura del libro de Apocalipsis. Otro punto interesante es que el libro fue escrito en una estructura quiástica. El comienzo del libro se repite en el final. La segunda temática se repite con la penúltima. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al medio del libro, que es el clímax del Apocalipsis. Allí encontramos el tema central de este libro. ¿Y cuál es este tema central? Está en Apocalipsis 12 y 13. Estos 2 capítulos describen la guerra entre Cristo y Satanás. Esta guerra cósmica que comenzó en el cielo ahora tiene repercusiones aquí en la tierra. Y es por causa de esta guerra que el mundo se encuentra hoy en la condición que está. Por tal razón, el libro de Apocalipsis presenta cómo esta guerra terminará y que realmente va a terminar con la victoria de Jesús. Tanto Juan como la iglesia cristiana estaban con amenazas de extinción. El anciano apóstol había sido amenazado de muerte. Habían habido intentos serios para quitarle la vida. Ahora se encontraba expatriado, exiliado a esa isla de Patmos. Pero allí, en ese contexto, mientras muchos auguraban que tal vez ese pequeño grupo de cristianos desaparecería, él recibe visiones en el día del Señor. Visiones impresionantes que demuestran el control de Dios sobre la historia. Pero Juan ve de manera detallada cómo la mano del Creador iba a cuidar de la misma a través de los diferentes periodos de la historia. ¿Quieres investigar más detalles acerca de cómo es que Dios iba a estar cuidando a su iglesia?
Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno tenerles de regreso con nosotros. Gracias por las preguntas que nos han estado escribiendo a través de nuestra página en Facebook. También apreciamos sus comentarios a través del correo electrónico y les recordamos que las series de estudios bíblicos están disponibles para ustedes si nos escriben. Volviendo a Juan, nosotros tenemos que entenderlo en su entorno. Al nosotros entender a Juan en su contexto geográfico, podemos notar que él vivía en Éfeso. Éfeso se encontraba en la parte oeste de Turquía y las iglesias a las cuales él iba a estar dirigiéndose se encontraban en esa área. Una ruta de correo, la cual muchas personas corrían para poder llevar las noticias de un lado hacia el otro. Juan está hablando a un entorno específico. ¿A qué iglesias él escoge en Asia de parte del testigo fiel y verdadero para dar sus mensajes? En Apocalipsis 1, versículo 5, dice que el mensaje es de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Vemos aquí que Jesús posee tres características. Él es el testigo fiel, el primogénito de la resurrección y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto? El testigo fiel se refiere al período de la encarnación de Cristo, cuando Él vino aquí a la tierra y testificó de forma fidedigna sobre el carácter de Dios. O sea, Él comunicó a la raza humana informaciones de Dios que eran fieles. Por eso se le dice que es el testigo fiel. Podríamos definir que esta es la función de Cristo como profeta que habla en nombre de Dios. Cristo fue fiel a este rol y por eso es presentado como el testigo fiel. La segunda característica es que es el primogénito de la resurrección, lo que se refiere a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Cristo. Como Él murió por nosotros, ahora Él puede interceder por nosotros, puede perdonar nuestros pecados, puede ser nuestro sacerdote. Y la tercera característica es que Él es el soberano sobre los reyes de la tierra, lo que se refiere al momento de la entronización de Cristo en el cielo y nos ilumina sobre la realeza, el papel real de Cristo en el cielo. Él es el soberano del universo. Y es este Cristo que es un profeta, que es un sacerdote, que es un rey, es el autor de los mensajes a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que son presentadas en el libro de Apocalipsis son 7 iglesias que existieron en la antigua provincia romana de Asia Menor, este territorio que hoy se conoce como el país de Turquía. Ahora, algo interesante es que estas no eran las únicas iglesias que existían en Asia Menor. Habían otras iglesias aparte de estas, que incluso son mencionadas en el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué entonces se mencionan solo estas 7? Para entender esto, tenemos que recordar que Apocalipsis es un libro simbólico, o sea, que usa muchos símbolos. ¿Cuál es el símbolo que aparece con mucha frecuencia en el libro de Apocalipsis? Es el número 7. Se mencionan muchas veces el número 7. 7 iglesias, 7 espíritus de Dios, 7 trompetas, 7 sellos. En fin, tenemos varias secuencias de 7, lo que nos dice que este número no es un número literal, es un número simbólico. ¿Y por qué 7? 7 en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, es siempre un símbolo de plenitud, de estar completo, de perfección. Entonces, las 7 iglesias no eran todas las iglesias que existían, pero eran 7 iglesias representativas. Eran iglesias literales, la iglesia de Éfeso existía, la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira. Todas estas iglesias existían, tenían sus problemas, tenían sus desafíos. Y cuando Jesús manda estos mensajes a las 7 iglesias, eran mensajes para estas 7 iglesias reales, porque si no fueran mensajes reales, cuando este mensaje llegase a estas iglesias, Juan sería considerado un falso profeta, porque el mensaje no estaría de acuerdo con la realidad que estaba viviendo aquella iglesia. Entonces, con seguridad, estas 7 iglesias eran literales. Ahora, teniendo en consideración que se usó el número 7 y que se excluyeron otras iglesias que existían en esa época,
también entendemos que estas 7 iglesias eran iglesias que representaban lo que sucedería con el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Recordemos que el mensaje a las 7 iglesias está dentro de la primera parte de Apocalipsis, que es la sección histórica de este libro. Por eso estamos seguros de que estas iglesias también representan el periodo histórico. Y cuando analizamos la historia y la historia de las 7 iglesias, notamos que son semejantes. Hay muchas semejanzas entre periodos históricos y características de estas 7 iglesias. Por eso es que existe esta correspondencia entre el mensaje a las 7 iglesias y la historia del cristianismo. Las primeras iglesias a las cuales Juan hace referencia son las iglesias de Éfeso y Esmirna. ¿Cuáles son los periodos proféticos cumplidos por las mismas? De las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, la primera que encontramos es la iglesia de Éfeso. El ángel se dirige primeramente a esta iglesia. La ciudad de Éfeso, desde la isla de Pasmo, era la primera iglesia que se iba a ver, estaba en el mismo puerto. Así que, siendo que Juan se describe que está en la isla de Patmos, en el capítulo 1, versículo 9, es obvio que si un mensajero salía de la isla, la primera iglesia que iba a encontrar era la iglesia de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso era una de las ciudades que gozaba de ciertos privilegios romanos. Era una ciudad libre y vivir allí permitía que las personas gozaran de un nivel económico muy bueno. Esta ciudad, Éfeso, es importante porque Juan, el discípulo amado, según la tradición, murió allí. De manera que estamos hablando que el mensaje de la iglesia de Éfeso, en un sentido, también era la iglesia de Juan. Él se estaba dirigiendo posiblemente a su propia iglesia, a su propia hermandad. En esta ciudad se mencionan que el mensaje iba a ser dirigido. Número 1, lo primero que nos dice del mensajero es que se describe como que anda entre 7 candeleros. Esto es importante, la manera que el mensajero se presenta, porque en cada iglesia vamos a ver que lo que el mensajero le dice tiene mucho que ver en la forma en que él se describe. Vamos a ver que en el versículo 5, por ejemplo, cuando se le critica a la iglesia las cosas malas que tiene, se le dice: preocúpate y arrepiéntete, porque si no voy a quitar tu candelero de en medio de ti. Si notamos, así vemos una relación. Yo soy el que camina entre los candeleros y por lo tanto, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. Esta iglesia se describe teniendo cosas positivas. Es una iglesia que tiene un primer amor, es una iglesia que goza de una relación muy buena con Dios, pero al parecer ciertas circunstancias, las cuales podrían ser persecuciones, angustias, tribulaciones, hicieron que algunas personas se debilitaran espiritualmente. Y el mensaje de represión que le da el ángel es: arrepiéntanse y vuelvan a como eran al comienzo. Así que es un llamado a recomenzar, a volver al inicio. Y de esta manera la iglesia podía volver a gozar de un privilegio muy bueno delante de la presencia de Dios. Una de las cosas que se dice de ella es que, a pesar de que ha dejado su primer amor, ella odia a los nicolaitas. Los nicolaitas, ellos creían que el espíritu y el cuerpo eran dos cosas distintas, de manera que maltratar el cuerpo no afectaba el espíritu y lo que pasaba en el espíritu no afectaba el cuerpo. Y esto llevó a un dualismo en las creencias religiosas de esta sociedad. Y esta iglesia se le dice: te admiro que a pesar de todo, que has dejado tu primer amor, todavía mantiene la fe pura y no te has ido en pos de los nicolaitas. La iglesia, el mensaje a la iglesia termina diciendo: esto dice el Espíritu a las iglesias. Esta expresión, a las iglesias, indica que aunque el mensaje era específicamente para Éfeso, podía ser aplicado a las demás iglesias, porque el Espíritu mandó a que las demás iglesias lo escucharon. La segunda iglesia que vemos en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna viene de mirra, el olor fragante que se usaba para embalsamar a los muertos. Y esto es muy interesante porque en la
historia o en el mensaje a esta iglesia hay mucha relación con los muertos. Esta ciudad de Esmirna quedaba aproximadamente 40 millas de Éfeso, así que realmente desde el punto de vista de caminar, de viajar, era la segunda iglesia que uno iba a ver si uno comenzaba su viaje desde la isla de Patmos. Iba a Éfeso y luego se seguía caminando, iba a llegar 40 millas después a la ciudad de Esmirna. De esta iglesia no se dice absolutamente nada malo. De hecho, solamente hay otra iglesia de la cual no se dice nada malo, que es la iglesia de Filadelfia. Se puede mirar entonces que estas dos iglesias son las dos iglesias ideales dentro del grupo de las 7. El ángel en esta iglesia se presenta diferente. En Éfeso se presentó como el que camina entre los 7 candelabros. Aquí se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Justamente esta expresión, el que Jesús, este personaje se presente como que estuvo muerto, este mensajero, y vivió, indica que hay esperanza para los que mueren. Y en esta iglesia se presenta que es una iglesia que estaba sufriendo persecución. Se menciona que iba a sufrir una persecución de 10 días y que algunos de ellos iban a morir por causa de su fe. Pero la profecía termina diciendo, no te preocupes, que aunque mueras, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto da esperanza, porque si el que está dando el mensaje estuvo muerto y vivió, le está diciendo al grupo, a la iglesia, que si ustedes mueren, van a disfrutar del mismo privilegio que yo tuve, tener la vida, van a resucitar. Así que espero que los dolores, afanes, la persecución, los sufrimientos no sean la causa para que ustedes abandonen la fe y se vayan en pos de los ídolos. Esta iglesia, de esta manera, tiene un mensaje de esperanza para aquellos que están sufriendo. Es un mensaje para soportar, para aguantar. Y yo sé que hoy en día muchos de nosotros estamos sufriendo diversas circunstancias negativas y a veces queremos abandonar nuestra fe. Y esta iglesia nos dice, por favor, aguanta, soporta. No tienes con qué comer, aguanta, que yo soy el que estuve muerto y vivió. Y eso te lo prometo también a ti. Juan está en primer lugar hablando a iglesias literales. Sin embargo, su mensaje trasciende en la situación geográfica a la cual él se estaba dirigiendo. Él está hablando acerca de periodos proféticos que habrían de cumplirse a través de la historia. Estas primeras 2 iglesias son emocionantes porque nos hablan de iglesias fieles, iglesias que sufrieron dificultades, pero se mantuvieron fieles a la palabra del Señor. La situación ha de cambiar. Las próximas iglesias tienen contextos mucho más complicados. ¿Cuáles son los mismos? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. De regreso a esta pausa, te quiero recordar acerca de las preguntas que nos puedes continuar haciendo a través de nuestra página en Facebook. Nos han estado preguntando detalles acerca de las iglesias y nosotros quisiéramos contestar acerca de 2 iglesias que son más complicadas. No se trata de las iglesias fieles que ya hablamos como Éfeso y Esmirna. Ahora estamos hablando acerca de Pérgamo. Era una ciudad cosmopolita, llena de santuarios a dioses paganos, y ahí fue precisamente donde comenzó el culto al emperador. Pero no solamente estamos hablando de lo pagano que era Pérgamo, sino que también tenemos a Tiatira, que es relacionada con una mujer, con Jezabel. Estos 2 periodos de la iglesia son los más oscuros que tiene la misma. ¿Cuáles fueron esos periodos de la historia? Pérgamo era una ciudad próspera que llegó a ser la capital de la provincia de Asia Menor. Y lo que podemos notar hoy de las ruinas de Pérgamo es que el paganismo era muy predominante. Podemos notar que todo en la ciudad estaba relacionado a cultos paganos. Además de los cultos paganos, también en esta ciudad se realizaba el culto al emperador. Inclusive
el propio emperador tenía un templo en esta ciudad para su adoración. La consecuencia era que los ciudadanos de esta ciudad tenían la obligación cívica de ir al templo del emperador, quemar incienso al emperador y declarar públicamente de que el César es el gran Dios. Esto era un gran desafío para los cristianos de esta ciudad, ya que no deberían tener otros dioses además de Jehová. Otra característica que podemos notar es que ya no hay más persecuciones a los cristianos, lo que corresponde al periodo histórico al que representa Pérgamo, ya que no hay más persecuciones en esta época de la historia a los cristianos. Por esa razón, los historiadores asocian la iglesia de Pérgamo a los siglos 4 y 5 después de Cristo, cuando el cristianismo ya no era más considerado una religión prohibida. Probablemente estamos hablando del año 313 en adelante, cuando después del edicto de Milán ya el cristianismo se transformó en una religión popular y legalizada. Esto es lo que podemos entender al estudiar la carta a la iglesia de Pérgamo. Ahora, también en este mensaje se hacen críticas a la iglesia local de Pérgamo que corresponden al periodo histórico del cristianismo. La iglesia de Pérgamo, nos dice la Biblia, que seguía la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Balaam es una palabra que significa aquel que conquista al pueblo. Es interesante que se menciona a Balaam y en la secuencia, en el versículo 15, se mencionan a los nicolaitas. La palabra Nicolao tiene el mismo significado que Balaam, pero ahora en griego. Entonces vemos que al poner Balaam y Nicolao juntos, se está reforzando este tema. ¿Y cuál es este tema? Aquel que conquista al pueblo. Aquel que conquista al pueblo por medio de herejías. De esa forma, vemos que este periodo de Pérgamo es un periodo donde las herejías entran dentro de la iglesia y conquistan al pueblo, vencen al pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces empieza a negociar principios, comienzan a dejar la verdad y aceptar doctrinas equivocadas. Vean qué interesante esta dinámica. Cuando Jesús comienza a hablarle a las iglesias, y comienza con Éfeso, que es una iglesia de la época de los apóstoles, una iglesia pura, cuando se mencionan a los nicolaitas, tan relacionados a las herejías, en el capítulo 2, versículo 6, se dice: «Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Éfeso, que es una iglesia pura doctrinalmente, odia las herejías. Pero cuando llegamos a Pérgamo, en capítulo 2, versículo 15, dice: «Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas». O sea, en Pérgamo, los nicolaitas están dentro de la iglesia. En Éfeso se odiaban a los nicolaitas. En Pérgamo las herejías son aceptadas y empiezan a ser parte de la iglesia. Es interesante notar que en la historia sucedió lo mismo. En la época de los discípulos, ellos estaban firmes en la verdad. Pero cuando llegamos al periodo después del año 313, cuando el cristianismo es legalizado, vemos que la iglesia se empezó a corromper. Ese entonces fue el problema. Empezó un declinio moral intenso, de acuerdo a lo que presentan las Escrituras. Por otro lado, la iglesia de Tiatira es una iglesia bastante diferente a la de Pérgamo. La ciudad de Tiatira en realidad no era una ciudad muy próspera, las personas eran más sencillas, pero lo que notamos en esta iglesia es que ya tenía un problema en esa época. El problema es que había una persona dentro de la iglesia llamada Jezabel, que se decía ser una profetisa. Ella anunciaba al pueblo de la iglesia mensajes en nombre de Dios. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, ella estaba presentando engaños al pueblo. Estaba presentando engaños al pueblo de la iglesia de Tiatira. Este era el problema local de la iglesia de Tiatira. Ahora, vemos que esto también se relaciona a un periodo histórico de la iglesia. Cuando estudiamos la historia del cristianismo en la época de la Edad Media, podemos notar que hay un poder que se comunica con el pueblo, que habla en nombre de Dios, pero en realidad solo está enseñando engaños y no lo que dice la Biblia. Por eso podemos notar la relación que existe entre el cristianismo de la Edad Media y esta persona llamada Jezabel. Ahora, existe una gran semejanza entre
la iglesia de Tiatira y la iglesia de Pérgamo. El problema de estas dos iglesias: en Tiatira se menciona que es por medio de Jezabel, y en Pérgamo el problema es por medio de Balaam y los Nicolaitas. Ahora, si notamos los hechos de Jezabel y los hechos de Balaam y Nicolao, vemos que el problema es el mismo. En el versículo 20 se dice sobre Jezabel que con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Si notamos lo que hizo Balaam en el versículo 14, vemos que dice exactamente lo mismo. Él también incitó a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Podemos notar que se refiere a enseñanzas. Son enseñanzas que fueron pasadas al pueblo de Dios, que desviaron a los cristianos de la verdad. Hicieron que se mezclen con los paganos, realizando un sincretismo religioso entre lo que es verdadero y lo que es falso. Esto sucedía en las dos iglesias. ¿Y qué más hay en común entre estas dos iglesias? Tanto en el periodo de Pérgamo como en el periodo de Tiatira, o sea, desde el año 313 hasta la iglesia de la Edad Media, en ambos casos vemos que el problema era interno. Noten que en el primer periodo de la iglesia, en Éfeso, en Esmirna, los problemas eran externos, las amenazas, las persecuciones, pero en Pérgamo y Tiatira no, el problema es interno, las herejías están dentro de la iglesia. Por eso veo que la solución para Pérgamo y Tiatira es una buena combinación entre arrepentimiento del engaño y mantenerse fiel a lo que uno sabe que es verdad. Concluimos que el mensaje de estas dos iglesias es un llamado a regresar a la Biblia y a dejar de practicar las doctrinas falsas que trajo el paganismo. Por eso es importantísimo el estudio de la palabra de Dios en este contexto, porque ¿cómo vamos a ver lo que es correcto y lo que es falso si no conocemos la palabra de Dios? Si conocemos la palabra de Dios, podremos notar lo que está equivocado y retirarlo de nuestra vida espiritual. Hemos llegado a la iglesia de Sardis. Sí, es una iglesia que tiene problemas, pero hay esperanza. Notamos cómo Dios mantiene a un pueblo fiel aún en medio de las tinieblas. ¿A qué periodo histórico se refiere la iglesia de Sardis? La iglesia que continúa, que sería la número 5, es la iglesia de Sardis. Hay un progreso que se está mirando. La primera iglesia, Éfeso, es una iglesia que va en decadencia. Luego la decadencia llega hasta la iglesia de Tiatira. Así que podríamos mirar que la peor iglesia desde el punto de vista espiritual es la iglesia de Tiatira. Y ahora con la iglesia de Sardis se ve ahora un progreso hacia volver al ideal inicial. La iglesia de Sardis se le critica que el ángel o el mensajero, Dios, no está contento con lo que la iglesia hasta ese momento ha logrado. Él está contento porque han avanzado, han progresado, pero él entiende que pudieron haber hecho algo mucho mejor, mayor espiritualidad. Así que el mensaje es que pareces que estás viva, pero realmente estás muerta. Al parecer la iglesia no está obrando al nivel que debe estar obrando. Esto nos recuerda las palabras de Santiago, donde dice que el que tiene fe pero no obra, nuestra fe está muerta. Y al parecer esta es una iglesia que tenía mucha fe, pero no estaba obrando de acuerdo a esta fe. Y el ángel viene justamente a criticarle: por favor, obren, porque de lo contrario tendré que borrar su nombre del libro de la vida. Pero otra vez le dice: sigan aguantando, sigan hacia adelante, que estoy contento porque entiendo que hicieron un cambio. Históricamente, esta iglesia tiene mucha relación con lo que pasó con la Reforma, luego de que por mucho tiempo la iglesia hubiese gozado de una oscuridad donde las personas no tenían acceso a la Biblia, solamente el prelado, solamente la iglesia podía leer la Biblia, y cuando la leía en público, la leía en el idioma que las personas no entendían, que era el latín. Así que el 31 de octubre en 1517, Martín Lutero en Alemania clavó lo que le llamamos hoy en día la 95 tesis, y allí profesó que hay una nueva verdad, en el sentido de que lo que se nos había enseñado en el pasado, de que la salvación
no dependía de Cristo, sino de la iglesia, Martín Lutero dice, no, la Biblia dice que aunque la iglesia es importante, quien nos salva es Cristo. Pero esta verdad de Martín Lutero, con su muerte, comenzó a desfallecer. No continuó con la misma fuerza con el cual los reformadores. Así que esta iglesia tenía mucho deseo, mucho deseo de superación, mucho deseo de avanzar, pero con el tiempo la iglesia lo perdió y comenzó a preocuparse por otras áreas. Comenzó a preocuparse por mirar si la Biblia era verdadera, por mirar si lo que le habían enseñado la tradición era correcto. Y mirar otra vez hacia el pasado da origen a lo que hoy en día conocemos como el humanismo, donde ya el interés no es la obra misionera, donde ya el interés no es llevarle a otro la misión. Ahora el interés es solidificar nuestras creencias mirando la tradición y solamente viendo qué tanto nos hemos salido de la verdad bíblica. Así que por un lado fue bueno porque solidificamos nuestras creencias cristianas, pero desde el punto de vista misionero no fue un progreso, fue simplemente un estanque. Y así que en esta iglesia podemos mirar que aunque es importante mirar la Biblia, también es importante hacer la misión. Y es por eso que el texto dice, aunque me alegro por lo que estás haciendo, siento que estás muerta, no estás haciendo nada por la misión. Y tanto en el plan de salvación, no es solamente importante ser salvo, es también importante llevar la misión para que otros sean salvos. Y en esta iglesia de Sardis vemos este mensaje de llevar la misión para que otros también puedan aceptar al Señor. Yo me imagino que aquel que llevaba estas cartas estaba triste cuando las lee. Se está refiriendo a periodos oscuros en la historia de la iglesia. Juan debió haberse sentido acongojado cuando escuchaba al testigo fiel y verdadero hablando acerca de estas iglesias. Sin embargo, siempre hay una promesa. Siempre hay seguridad de que Dios mantiene a un pueblo fiel en medio de esas circunstancias tan oscuras. Providencialmente, la situación de las iglesias ha de mejorar. Si quieres escuchar los últimos mensajes a las iglesias, debes quedarte con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al final del mensaje a las iglesias. Ahora tenemos dos iglesias que son destacadas por la diferencia que se puede contrastar entre las iglesias del Medioveo y las iglesias de la proclamación del mensaje al fin del tiempo. ¿Cómo se describe a la iglesia de Filadelfia? Una de las iglesias más codiciadas en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Filadelfia, que a la vez es la número 6. La palabra Filadelfia viene del griego philos, que significa amor, y adelphos, que significa hermano. Así que podríamos decir que esta es la iglesia del amor fraternal. De hecho, no hay nada malo que se hable de esta iglesia. Solamente se le alaba, solamente se dicen las cosas buenas que tiene. Entre ellas, el ángel se presenta como el que tiene la llave y que abre una puerta la cual nadie puede cerrar. Y esta iglesia dice que aunque hay algunas personas morando en el trono de Satanás, ella no es partícipe de ella, todo lo contrario, ella los reprende. Así que estamos hablando de una iglesia que ha salido de las cosas malas, que ha salido de la mala espiritualidad o de la baja espiritualidad que vemos en las iglesias anteriores. Así que se ve como una iglesia ideal, una iglesia que se desea pertenecer. El texto menciona que hay una puerta que fue abierta. En Santiago capítulo 5 se menciona el concepto que abrir puerta puede tener relación con el evangelio. Pablo dice, hay una puerta que se me ha abierto para llevar el evangelio. Así que muchas personas han visto que en esta iglesia el mensaje es que por fin se puede predicar el evangelio que no se pudo predicar en la anterior iglesia de Sardis. Y ahora aquí sí. Sin embargo, el texto dice que la puerta que se abre, nadie la puede cerrar. En cuanto al evangelio,
Pablo vio que la puerta se podía cerrar. Muchas veces él oró y pidió, por favor, oren para que la puerta no se me cierre y pueda seguir llevando el evangelio. De manera que no podemos decir que en la iglesia de Filadelfia el mensaje es que la puerta se va a abrir para llevar el evangelio. Es mejor mirar este concepto de puerta que se abre y de la sinagoga de Satanás con el concepto del santuario, donde una puerta se abre, que la veremos más adelante en el capítulo 4. Juan en el capítulo 4, versículo 1 dice que subió y aquí una puerta fue abierta. De manera que, y cuando se ve abierta, lo que Juan ve es a Dios en el santuario celestial y ve allí una visión del cielo, del trono. Así que el concepto de que una puerta fue abierta tiene más relación de que quien abre la puerta, número uno, es el mensajero, y cuando se abre, se dice que los que no entran por la puerta son aquellas iglesias que se convierten en el trono de Satanás. Así que tenemos un concepto de que pasar por esta puerta es continuar siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Y podríamos entonces así decir que esta iglesia está hablando de una época cuando una visión especial se iba a hacer en el cielo, en el trono celestial, para darle a cada persona lo que le correspondía. Y la iglesia de Filadelfia estaría hablando entonces de la época cuando el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios estaría haciendo una obra de juicio para darle su reino a aquellos que le iban a seguir. Hemos llegado a la última iglesia y tenemos sentimientos encontrados, porque por un lado hay emoción de que es la iglesia del juicio, la iglesia del final, en la cual el periodo histórico del cual nosotros estamos experimentando hoy. Hay mensajes de reproche, pero también hay mensajes de ánimo. ¿A qué periodo se está refiriendo la iglesia de la Odisea? Cuando vemos la revelación de Jesucristo y el mensaje a la iglesia de la Odisea, vemos muchas alusiones a estas características de la Odisea histórica. Por ejemplo, vemos que Jesús le dice a la iglesia que estaba en la Odisea que ellos eran tibios y él prefería que ellos fueran fríos como las aguas que estaban en la ciudad de Colosa, o fueran calientes como los manantiales calientes de Hierápolis. Pero ellos eran tibios, estaban en una condición diferente. También menciona en este mensaje cómo ellos necesitan ser curados de su ceguera espiritual. Y también Jesús les llama que ellos eran pobres espirituales. Y esto es un contraste muy increíble, porque ellos eran ricos, literalmente, tenían todos los recursos, pero para los ojos de Jesucristo, lo que está en el corazón, ellos eran pobres espirituales. Y la única manera de resolver este problema es acudir a Jesús. La única manera de que la Odisea podía resolver su problema era acudir a Jesús y comprar sus productos, comprar su oro fino y comprar su corillo para que él pudiera sanar esa condición espiritual. Ahora, es interesante notar que cada iglesia recibe una descripción de cómo es Cristo. Y ninguno de estos mensajes es completo. Ahora, si juntamos los 7 mensajes, notamos que las 7 descripciones de Cristo son iguales a la descripción del capítulo 1. Entonces, ninguna iglesia, ningún periodo histórico consiguió manifestar o entender a Cristo correctamente. Ahora, cuando juntamos todos los periodos de la historia, tenemos una visión completa de quién es Jesucristo. Entonces, el cristiano hoy, al leer los mensajes de estas cartas, de repente él puede identificarse con un periodo u otro. Obviamente que hoy nos encontramos en el periodo de la Odisea, pero existen elementos en mi vida, en la tuya, que puede ser que se relacionen con otros periodos de la iglesia. Y de esa forma podemos encontrar allí el remedio, la solución de Cristo para nuestro problema. Por eso pienso que el libro de Apocalipsis es un libro muy relevante. Es un libro en el cual podemos ser instruidos por Cristo, guiándonos a la victoria. El mensaje de Apocalipsis comienza hablando de las iglesias. El primer mensaje no es hablar de lo malo. El primer mensaje no es hablar de las cosas que han de venir. El mensaje principal de Apocalipsis con el cual inicia es: iglesia, van a venir cosas malas. Pues antes de decírtelo, quiero que sepas que me interesa tu salvación. Quiero que te consagres.
quiero que busques al Señor, porque de lo contrario, tú vas a ser parte de ese grupo al cual yo voy a tener que destruir y que las plagas van a caer. Así que vemos un mensaje de persuasión, un mensaje de disuadir para que nos mantengamos en la fe pura y no nos convirtamos parte del enemigo de Dios, el cual el libro de Apocalipsis termina diciendo que será completamente destruido. Así que al pensar en las 7 iglesias, quiero que pienses, número 1, que el que tú estés en la iglesia, sea verdadera o cualquier iglesia, quiero que entiendas algo, tu salvación no está garantizada. Y número 2, quiero que sepas que una vez salvo, no siempre eres salvo. Tienes que perseverar en la fe, porque de lo contrario, como Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, tu candelabro puede ser quitado. O como le dijo a la iglesia de Sardis, el nombre tuyo que ha sido escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Espero que al reflexionar y mirar estas iglesias, tú puedas entender que no solamente el Espíritu habló a esas iglesias, porque el mensaje dice, el Espíritu habla a todas las iglesias, eso te incluye a ti. El libro de Apocalipsis es emocionante. No se trata de nosotros tener pánico por el mismo. No podemos igualarlo a catástrofes y cataclismos, porque en medio de esas situaciones difíciles tenemos esperanza. Cuando hablamos entonces de un escenario apocalíptico, debe ser un escenario positivo. Y notamos cómo el testigo fiel y verdadero, cómo Jesús mismo está en medio de estas catástrofes, cómo Dios dirige a su pueblo en medio de las tinieblas. Debes entonces llenarte de ánimo cuando piensas en la forma en que Dios de antemano anticipó y vio cómo es que a pesar de las tinieblas las cuales acaecerían sobre la iglesia, Dios siempre estaría fielmente andando en medio de la misma. Ahora tal vez tú te estés preguntando acerca del propósito de Dios para tu vida. Sientes que hay caos, que hay dificultades, que hay problemas, pero te aseguro que en medio de ellas se encuentra el testigo fiel y verdadero. No importa dónde te encuentres, no importa bajo qué circunstancias, que estás ciega, que estás desnudo, que estás pobre, el testigo fiel y verdadero te pide que le abras la puerta, que escuches la voz de aquel que quiere cenar contigo, aquel que quiere que venzas y que tengas seguridad y vida eterna.